Comisiones Obreras, este juicio que lleva después de 5 años es una cuestión súper importante en el sentido de que se viene a realizar cuando se ha cumplido 1 año de la sentencia de Airbus, de los 8 de Airbus, en donde se planteaba claramente que no se pueden criminalizar los piquetes de huelga ni a los representantes sindicales por el hecho de serlo, ¿no? Y en este sentido nosotros consideramos que Juan Carlos Asenjo debe ser absuelto en el juicio que va a celebrarse el miércoles en Móstoles, porque pensamos desde Comisiones Obreras que estamos ante un burdo montaje que no se debería haber iniciado nunca, porque el delito de Juan Carlos es haber cumplido con el derecho constitucional de huelga, y nosotros consideramos que huelga no es delito. Juan Carlos es una víctima de esas directrices que dio el Ministerio Fiscal a la vez que sancionaba la reforma laboral aprobada por el gobierno del Partido Popular, una reforma laboral indignante que solo ha servido a los beneficios, para aumentar los beneficios de las élites económicas y financieras en este país, y precisamente contra la respuesta que los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores hemos dado, primero planteando un diálogo y una negociación al Partido Popular que no quiso en ningún momento realizar. Después convocamos huelga general. Habíamos convocado huelga general el 29 de septiembre del 2010 contra las reformas del Partido Socialista. Hemos convocado huelga general el 29 de marzo del 2012, que es los hechos de la presencia en esa huelga de Juan Carlos lo que se va a juzgar, y volvimos a convocar huelga general y movilización internacional en toda Europa contra la reforma laboral el 14 de noviembre del 2012. Por tanto, lo que estamos aquí es en una de las caras de la misma moneda. El gobierno aprueba una reforma laboral indignante, una reforma laboral que lo que significa es un abaratamiento del despido y más facilidades para despedir a los empresarios, una devaluación salarial, un incremento del poder empresarial y, por el contrario, una restricción de los derechos sociales y democráticos del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros pensamos que la causa que se va a juzgar ya ha sido bastante juzgada en cantidad de esos 300 compañeros y compañeras que han sido imputados por ejercer el derecho de huelga, y por tanto pedimos la absolución de Juan Carlos. Juan Carlos tiene que ser absuelto, pero creemos que al calor de esta sentencia habría una serie de reflexiones que se tendrían que plantear, más en estos tiempos que parece, según los acontecimientos de los últimos días, que hay 2 varas de medir en la justicia de este país. Confiamos que los jueces que van a juzgar a Juan Carlos tengan claro que Juan Carlos no ha delinquido, sino que Juan Carlos ha ejercido un derecho recogido por la Constitución, no como otros que encima tienen penas que nadie entiende. Y además queremos resaltar la angustia social y personal que ha dividido el entorno familiar por un hecho que ocurrió en marzo del 2012 y estamos a punto de entrar en marzo del 2017. 5 años de angustia laboral, de angustia social, con el riesgo cierto de ingresar en prisión. Y esa angustia y ese sufrimiento de él y de sus familiares y de sus compañeros y compañeras solo lo sabe él, y por tanto tendrá que ser resarcido en ese juicio que se va a celebrar mañana. No se puede incriminar a los trabajadores por ejercer el derecho constitucional de huelga. Desde Comisiones Obreras varias veces hemos reiterado, desde que empezó los juicios contra los sindicalistas acusados por ejercer el derecho constitucional de huelga, de la necesidad que en este país se derogue el artículo 315.3.
el artículo que con directrices del Ministerio Fiscal se ha empleado contra todos los trabajadores y trabajadoras que han ejercido sus derechos contra las reformas laborales, contra los recortes sociales. Todos los partidos, excepto el Partido Popular, se han comprometido en que se tiene que derogar el artículo 315.3. Esperemos que ese nuevo cambio que se ha dado en la composición del Parlamento haga posible, porque es necesario derogar el artículo 315.3 y es necesario de una vez por todas que se amplíe la democracia gravemente restringida en nuestro país desde hace unos años. A partir de aquí, creemos que es importante. Comisiones Obreras vamos a seguir en esta pelea hasta que se derogue el artículo 315.3. Contamos con la solidaridad del sindicalismo internacional, del sindicalismo en el Estado español, pero también, y lo queremos volver a plantear, y esto da mucho que pensar, de lo que piensa este gobierno de la Organización de Naciones Unidas o de la Organización Internacional del Trabajo. Varias veces, tanto la Organización Internacional del Trabajo como la Organización de Naciones Unidas ha denunciado al gobierno español por no cumplir con los derechos económicos, sociales y democráticos que tienen los trabajadores. Vamos a seguir insistiendo en este tema, pero es hora de que se derogue el artículo 315.3 y que vuelva a relucir la democracia como tiene que ser. Que también la democracia no fue un regalo de las élites, sino una conquista de los trabajadores y trabajadoras. Y por eso temas tan importantes como el derecho de huelga no vamos a capitular ante ese intento de restricción por parte de las élites, por parte de los gobiernos conservadores que aplican esas políticas de austeridad y de recortes sociales contra la mayoría de la sociedad. Pasado mañana nos vamos a encontrar con un caso en que se vuelve a repetir la historia. Hace poco tiempo hemos tenido el juicio a Pedro Galeano, donde también con un montaje parecido, ¿no?, se le intentaba condenar a 3 años de cárcel. Conseguimos demostrar entre todos que era mentira, salió absuelto, porque evidentemente estábamos ante un montaje de la policía. ¿En qué consiste este montaje? Y en este caso también, pues evidentemente el 29 de marzo de 2012 hubo una huelga general, hay piquetes informativos en la fábrica de Coca-Cola, hay una actuación de la policía dura, tan dura como que terminó con 2 compañeros en el hospital como consecuencia de aquellas cargas. El hospital, ante este hecho, lógicamente, hace un parte de lesiones de los compañeros y en cuanto ha aparecido el parte de lesiones, automáticamente la policía actúa metiendo una denuncia justamente a los lesionados, como una denuncia donde se les acusa de atentado a la autoridad, en fin, prácticamente yo creo que es una acusación que podría ser un capítulo perfecto en una novela de literatura negra, ¿no? Y a partir de ahí, policía y fiscal empiezan a hacer el montaje que, como decía Ramón, ha supuesto que durante 5 años el compañero Juan Carlos Asenjo pues haya vivido con esa espada de Damocles encima de su cabeza, a la espera de si un juez decide o no condenarle a 2 años de cárcel, que es lo que le están pidiendo. Por lo tanto, digo que se repite. Nosotros creemos que es un nuevo montaje y, por lo tanto, esperamos que el juzgado de Móstoles, donde se va a celebrar, pues les absuelva, ¿no?, como está ocurriendo, como ocurrió con Pedro, como ocurrió hace un año. El día 18 de febrero del año pasado conocimos la sentencia absolutoria de los 8 de Airbus. A los 8 de Airbus también les pedían 5 años por atentado a la autoridad y por lesiones a la autoridad. Policía, es decir, que se repite el mismo modelo que se ha venido repitiendo a lo largo de todos estos años. Por un lado, una decisión política de que hay que poner en marcha el 315.3 por un lado y, por otro lado, utilizar la presunción de veracidad de la policía para denunciar y castigar duramente a aquellos que se mueven. Yo quiero recordar que en el 2012
2011 y sobre todo 2012, cuando realmente aparece la gran ofensiva a los 300 sindicalistas con peticiones de cárcel, aplicando el 315.3, pidiéndoles 3 años y 6 meses, más después esto complementado con los atentados a la autoridad, lesiones a la autoridad, en fin, todo este conglomerado que dio como consecuencia que a los 8 derribos les pidieran 8 años y 4 meses a cada uno. Pues digo que cuando ocurre todo aquello, España y esta Comunidad de Madrid estaba viviendo una intensa movilización laboral y social. Teníamos más de 45.000 movilizaciones, se contaron en el 2012, más de 1.400 huelgas, 2 huelgas generales, y eran millones de trabajadores y de trabajadoras los que se estaban movilizando contra las políticas de austeridad, contra los recortes, contra la reforma laboral, y por lo tanto parece que había que reprimir el movimiento de contestación que había. Y por lo tanto a partir de ahí surge todo esto. Quiero señalarlo porque ese es el contexto en el que se ha producido todo esto, pero a pesar de los cambios sociales y políticos que ha habido en este país, siguen R que R. Y sigue la policía haciendo denuncias de este tipo. Y sigue la Fiscalía dando crédito a este tipo de denuncias, aprovechando esa presunción de veracidad y pidiendo años de cárcel para las personas que han hecho huelga. Por lo tanto, nosotros lo que estamos exigiendo hoy aquí en esta rueda de prensa es la solución del compañero Juan Carlos, pero al mismo tiempo recordar, como ha hecho Ramón, recordar que el 315.3 no está derogado, que no está derogada la ley Mordaza, que se sigue sin resolver la situación de todos aquellos compañeros y compañeras que han sido juzgados y en algún caso condenados y penden sobre ellos ya una sentencia de cárcel, que todavía no ha habido ningún indulto, todavía no ha habido ninguna decisión para que estos compañeros queden exonerados justamente de esas sentencias injustas, que seguimos diciendo que son sentencias injustas, y por supuesto seguimos encontrándonos con denuncias de la policía hacia manifestantes, hacia huelguistas, en este caso, y al mismo tiempo unos fiscales que le dan crédito a esa denuncia y siguen los procesos. Por eso nosotros reivindicamos que cambie todo este estado de cosas, porque además se produce, y me van a permitir que lo recuerde, que así como se aplica el 315.3 más el aditamento de las denuncias policiales y con la actuación agresiva del fiscal, en cambio el 315.1 y el 315.2, aquel que condena a los empresarios que atentan contra el derecho fundamental de huelga, está inmaculado. Todavía no tenemos ningún caso donde se haya producido ningún proceso donde los fiscales se hayan puesto también excesivamente eficaces a la hora de perseguir el delito cuando le comete un empresario. Y en el caso de Coca-Cola tenemos un ejemplo muy claro. La señora Daurella ha sido condenada, Coca-Cola ha sido condenada por esquirolaje, por atentar contra el derecho fundamental de huelga. Y no ha sido posible que la apliquen el 315.1, 315.2, donde tenga responsabilidades civiles y penales precisamente por ese atentado a un derecho fundamental. Ayer nos hemos encontrado con otra sentencia de servicios mínimos, el Ayuntamiento de Aranjuez, servicios mínimos abusivos, servicios mínimos ilegales, y no pasa nada. Pero los compañeros y compañeras de Aranjuez tuvieron limitado su derecho de huelga. Y repito, no pasa nada porque no hay forma de que paguen, de que asuman responsabilidades aquellos que atentan contra el derecho de huelga. O pongo un ejemplo. Llegamos a contabilizar en los gobiernos de Esperanza Aguirre 29 casos de servicios mínimos abusivos, que por lo tanto recortaron el derecho a ejercer huelga de los empleados públicos en la Comunidad de Madrid. Tampoco ha sido posible porque aquí no hay ni voluntad, se agarran a la formulación que tiene la propia ley, que parece que pone muchas dificultades a que se pongan en marcha procesos, pero tampoco hay voluntad de tirar para adelante con estos procesos. Por eso, hoy yo termino reivindicando, reclamando que pasado mañana se haga justicia. Demostraremos, además, que no ha habido nada y, por lo tanto, esperamos la solución del compañero Juan Carlos Asenjo y, desde luego, hoy denunciamos no solamente lo del juicio de pasado mañana, sino que denunciamos públicamente y emplazamos a las fuerzas políticas, que la mayoría de ellas en campaña electoral estuvieron de acuerdo y firmaron los manifiestos contra el 315.3, la ley Mordaza, etcétera, etcétera, que actúen y cambien este estado de cosas. Después de lo dicho por los compañeros, lo único que cabe es abundar en
en el mensaje fundamentalmente de cómo esta construcción artificial de una acusación hacia un compañero que lo único que ha hecho ha sido lo que decían, de defender su legítimo derecho a hacer una huelga para defender los derechos de los trabajadores, son ellos los que están siendo acusados y pasados por una vara de medir que no es equiparable, como bien decía el compañero Jaime, a otros casos empresariales en los que están vulnerando el derecho de huelga y, sin embargo, no están sufriendo una revisión por parte de la justicia en esa misma medida. El montaje que se ha hecho es absolutamente artificial. Yo creo que lo que tenemos que dejar muy claro es que además se dirige hacia los responsables sindicales que han estado en el piquete y, por lo tanto, hay una intención clara de criminalización de los piquetes y del derecho de huelga. Con un matiz, además, creo que también que es importante, que casualmente va dirigido a aquellos trabajadores y trabajadoras de una manera mucho más incisiva, en los que las condiciones laborales de las empresas donde trabajan son mejores. Entonces, a mí me parece que esto no debe pasar de soslayo, que todo este proceso a lo que lleva es a meter miedo a los trabajadores y trabajadoras para que las movilizaciones se las piensen dos veces y a debilitar precisamente la capacidad de organizarse colectivamente para defender esos derechos. Por lo tanto, estamos convencidos que en el caso del compañero Asenjo va a ser absuelto, igual que lo han sido tantos otros compañeros de todo el proceso de los 300 inculpados que tenemos en el conjunto del Estado, porque se ha ido demostrando una y otra vez que lo único que han hecho los trabajadores, los representantes de los trabajadores, es ejercer un derecho absolutamente legítimo, y en esta ocasión estamos convencidos de que va a ser exactamente igual. Esperamos que la justicia haga justicia precisamente y, como digo, que utilicen una vara de medir igualitaria para aquellos empresarios que están vulnerando derechos absolutamente importantes para el conjunto de la clase trabajadora.